Listo. Bienvenidos a esta, su cita con el experto, un espacio del Colegio Médico Colombiano. Como verán, este es un espacio académico, netamente académico, no es un espacio político. Es un espacio académico que hemos creado en el Colegio Médico para estudiar, analizar, comprender y debatir los grandes temas de salud de Colombia y del talento humano que labora en ella, desde un punto de vista serio, ético, científico y académico, sin sesgos ideológicos ni políticos, ni gubernamentales, ni de oposición, con cifras, documentos y bibliografía seria. Pensamos que solo de este modo le haremos un favor a esta gran nación, a su salud y a sus trabajadores. Diciendo eso, entonces, voy a disertar un poquitico, en 4 minutos, para decir lo siguiente. El país se nos está derramando como agua entre los dedos, debido a los crónicos desequilibrios sociales, políticos, económicos y pasionarios que arrastra desde hace ya mucho tiempo. Y la salud de los colombianos hace parte de ese derrame. Hoy cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende recoger esa agua derramada. Bueno, no recoger, no tanto, porque no se puede recoger ni llorar agua derramada. Lo que pretende esa iniciativa parlamentaria es que no se siga desperdiciando más agua, agua estancada, inútil, que son esa montaña de deudas, agua perdida, que son recursos económicos mal aplicados o que se van por la cañería de la corrupción, agua que son el sudor, el trabajo y muchas vidas de nosotros, pues por efecto de la pandemia, muchos ya no nos acompañan. El país está incendiado y como en la fábula del colibrí, tenemos la obligación moral de ayudar a apagar este incendio. Tenemos que saber qué es lo posible de hacer, pero más tenemos que saber qué es lo imposible de hacer. Para esto, tenemos la apremiante necesidad de estudiar a fondo y sin las dañinas pasiones de que hablé arriba, cada artículo de dicho proyecto. Solo así seremos capaces de ayudar a desentrañar lo bueno, lo malo y lo feo que esta iniciativa tenga. Antes de darle la palabra a nuestro experto de hoy, doctor Ricardo Barona, quiero referirme muy somera y especialmente al artículo 67, que lo trataremos después, pero es importante que de una vez lo tengamos en cuenta y voy a aprovechar este pequeño espacio, que dice, artículo 67, programa de formación y actualización de competencias en medicina general con enfoque familiar, que lo regirán las EPS e IPS con exclusión total, oígase bien, con exclusión total de universidades, sociedades científicas y los colegios de profesionales, que son las instituciones que desde siempre nos hemos encargado de mantener el conocimiento y actualización de los profesionales de este país. Los artículos del capítulo 7 del proyecto de ley 010 del 2020 tiene 14 artículos. Vamos a revisar con el doctor Barona 4, pero el que ya comenté y los otros que están por ahí cerquita también son dignos de revisar, porque solo así seremos capaces de proponerle al Congreso y a la Nación para este o para el proyecto que venga, porque no sabemos qué va a pasar, pero tenemos que estar dispuestos y ser conocedores de qué es lo posible y lo imposible de hacer, como dije. Dichas estas palabras, vamos entonces a presentar a nuestro experto de hoy, doctor Ricardo Barona Betancourt. Aquí lo tenemos, el doctor Ricardo Barona Betancourt
Es abogado, fue mi profesor de Derecho Laboral, tuve el honor en las bancas de la Universidad Autónoma de Colombia, donde yo me recibí de abogado titulado. Mi profesor Barona fue profesor de laboral. Entonces, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad San Carlos de Guatemala. Pues tenemos a toda una figura, un personaje en el conocimiento del derecho laboral. Doctor Barona, muchas gracias por acompañarnos y sabemos que vamos a aprender mucho de usted y vamos a tener la posibilidad de desentrañar qué es lo que pasa con con el talento humano y este proyecto. Muchas gracias. Adelante. Doctor, ya puede compartir pantalla. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos, pero la isla tengo inhabilitada. No, ella puede compartirlo. Sí, ahora sí ya. Compartir, denme un segundito acá. ¿Ahí las ven? Sí, señor. Creo que sí. Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar, nuevamente saludarlos a todos los que están ahí conectados por este Zoom. También agradecer la invitación al Colegio Médico Colombiano, sí, al doctor Stinson Marón también por la invitación a compartir con ustedes, sí, como lo decía él muy bien, algunos aspectos que creo que son muy importantes y que debemos tener en cuenta en esta materia de reglamentación y regulación del talento humano en salud. Yo voy a ocupar mi presentación en dos enfoques, ¿sí? En primer lugar, quiero hacer unas referencias muy generales de qué es lo que hay hoy para que ustedes también puedan sacar conclusiones si es que lo que hay hoy es bueno o es malo, o el problema de lo que hay hoy es que no se cumple lo que tenemos, para finalmente, como lo decía el doctor Stevenson, hablar finalmente de los artículos de estos proyectos de ley, ¿sí? En este caso, del 010 del 2020, ¿sí? Y quiero empezar con algo que siempre me parece muy curioso en esta materia, y son unas comunicaciones recientes que quiero compartirla con ustedes porque ustedes seguramente las conocen. Una es la circular 07 del 10 de diciembre del año pasado, que sacó la Procuraduría General de la Nación, donde le reiteraba a las entidades públicas, sobre todo a sus gerentes, el cumplimiento de las normas relacionadas con el trabajo decente. Y posteriormente sacan una circular conjunta, la 020, del 4 de marzo del 2021, por el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y Departamento de Administración de la Función Pública, donde le recordaron a los gerentes pues las normas que están vigentes y que deben aplicar en esta materia. Y aquí voy a decirlo con total tranquilidad. Uno lo que esperaría más de estas circulares, porque es que esas circulares lo que hacen es decirle a la gente que cumpla la ley. La gran pregunta es cuántas investigaciones se han presentado por estos incumplimientos, cuántas sanciones se han presentado por estos incumplimientos, porque es que, pues sí, muy importantes las circulares, pero creo que lo clave aquí es que todos tengamos en cuenta es si hay o no hay sanciones, ¿sí? Porque ese es el punto, o sea, creo que de nada sirven circulares sin investigaciones. Pero miren, honestamente, quiero empezar como les decía la primera parte y es, venga, ¿y qué normas tenemos? ¿O es que no tenemos protección? ¿O por qué hay tanta gente vinculada por prestación de servicios en la mayoría de entidades públicas y privadas? ¿Es que eso no está prohibido o qué? Pero miren lo que dice la ley estatutaria en salud, que en su artículo 18 sí trae aspectos muy importantes. Uno, que ustedes tienen que tener condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y a su vez facilidades para incrementar los conocimientos. Y con algo más importante, esa ley estatutaria fue revisada por la Honorable Corte Constitucional y dijo que esa norma era exequible y aún más, dijo que ustedes tenían protección no solamente por la ley estatutaria, sino por toda la protección que ha hecho la OIT en materia de trabajo digno
y trabajo decente, que por temas de tiempo, pues no quiero abusar, sí, pero quiero decirle algunos aspectos. Miren, la OIT tiene muchos convenios que hablan de ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo, igualdad de oportunidades, estabilidad familiar. Es decir, cuando ustedes digan, venga, tenemos o no tenemos protección, ustedes tienen que indicar y decir, miren, inicialmente gozamos de la protección de la ley estatal en salud y a su vez la Corte Constitucional dijo que estas normas, ¿sí?, no solamente tenían amparo en la Constitución política nuestra, sino en las normas internacionales de la OIT. Entonces, ¿eso qué genera? Venga, ¿y qué formas de contratación laboral hay hoy? Pues creo que la primera, sobre todo para aquellos que están vinculados con entidades privadas, es que les hagan un contrato de trabajo. Que para ser francos, en las entidades privadas es lo excepcional, pero digamos que jurídicamente es una posibilidad que ustedes tengan un contrato donde les paguen salarios, prestaciones, recargos dominicales, festivos, sí, primas de servicios, aportes a la seguridad social. Es decir, estas son normas que vienen desde el año 1948, y que permiten que ustedes tengan esa protección. Lo otro, las ESES, que ahora al final mencionaré un poquito la reforma, el proyecto de reforma, que creo que es un aspecto importante, ¿sí? Y es miren, en las ESES, pues en principio uno también debe ser empleado público. Y si uno es empleado público, ¿de qué debería gozar? De salarios, prestaciones, recargos dominicales, festivos, primas, seguridad social, etcétera. ¿Sí? Creo que por ahí hay como un micrófono que nos ayuden, por favor. Entonces, miren, para ser francos, hoy en día hay la posibilidad de contratación con una entidad privada por medio de un programa de trabajo, y los hospitales públicos también tienen la posibilidad de vincularlos laboralmente. Es una realidad. Inclusive, yo creo que los hospitales públicos hace muchos años acabaron con los cargos y no los volvieron a crear, ¿sí? Pero eso es posible, inclusive pueden tener vinculaciones laborales. Pero el punto es este. Venga, doctor, pero es que en la práctica no tenemos eso. En la práctica la mayoría están vinculados por esta figura que vamos a mencionar acá. Los contratos de prestación de servicios o vinculados como trabajadores independientes. Y voy a decir esto, una cosa es que yo tenga como médico mi consultorio, atienda pacientes particulares, haga algún convenio con una EPS, con una prepagada para que me envíe pacientes, eso es válido y soy un contratista independiente. ¿Cuándo viene el problema? Cuando yo voy a la clínica, cumplo horario, me dan órdenes, me dan instrucciones, si llego tarde me pasan memorandos, me disciplinan. Es decir, yo ya no soy un contratista. Yo lo que soy es un verdadero, ¿qué? Trabajador. Pero miren que desde la OIT ya está prohibido eso que le estoy comentando. Pero venga, no me hable entonces de lo internacional, hábleme de lo de ahora. Pero miren esto que es importante. Vean, en las entidades privadas están prohibidos los contratos de prestación de servicios. Cuando la persona cumple horario, presta un servicio, recibe una remuneración, es decir, cuando se comporta como un trabajador. Inclusive el código dice algo y es muy importante. Expresamente lo dice, independiente del nombre que le pongan, cuentas en participación, mandato, outsourcing, insourcing, no importa. Si sean los elementos, eres un trabajador y tienes protección hoy. Pero miren esto, en el sector público, en las ESES, como digo yo, una norma muy reciente del año 68. Miren, en los hospitales públicos, en este caso en las ESES, está prohibido celebrar contratos de prestación de servicios para las actividades de los médicos. Así de concreto. Es decir, para la gente que hace la actividad misional. Está expresamente prohibido. Inclusive esa norma la demandaron. Y la Corte Constitucional la declaró exequible en la sentencia C614 del año 2009. Pero con esto, del año 2009. O sea, han pasado 11 años y todavía usted sigue viendo en las ESES la mayoría de personal de salud vinculado ¿por qué? Por prestación de servicios. Inclusive sacaron una norma que fue la ley 1438 del año 2011, que inclusive se podía tercerizar. ¿Y qué le dijo la Corte Constitucional? No es posible.
las funciones permanentes tienen que ser por medio de vinculación laboral, no por medio de ¿qué? De vinculación, sí, por prestación de servicios. Entonces, miren que si ustedes van analizando hasta acá, ustedes van a decir, venga, pero ¿por qué en salud la mayoría de gente está vinculada por prestación de servicios si es que está prohibido? Inclusive, y voy a pasarlo rápidamente porque pues no es mi idea. Miren, jurisprudencia la que ustedes quieran. No sé si ustedes se acuerdan que empezando el año se dio una sentencia de la Corte Constitucional de un auxiliar de enfermería y mucha gente me llamaba, doctor Barón, ahora sí van a proteger, ¿sí?, a los médicos, ¿sí?, por la primacía de la realidad. ¿Será que esa sentencia nos puede aplicar a nosotros como contratistas? La respuesta es esa y muchas. Porque miren, si ustedes revisan toda esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, tienen demasiada protección y han condenado muchos hospitales públicos y clínicas privadas que los tienen vinculados a ustedes por prestación de servicios, inclusive con un agravante, que la gente dura en las entidades años. Entonces le dicen a uno, no, doctor, aquí no ha estado de manera temporal, solamente ha estado 20 años. No hemos sentido ni el paso del tiempo. Bueno, puede que tú no hayas sentido los 20 años, pero honestamente una persona que dura en una entidad por prestación de servicios 20 años no puede considerarse que es un contrato, ¿qué?, temporal. Entonces, miren, primero, hoy en día es posible que ustedes tengan contrato laboral con una entidad privada, ser vinculados como empleados públicos en una entidad pública, ¿sí? Pero las entidades no deciden eso. Las entidades que hacen contratos de prestación de servicios. Por eso cuando les decía lo de las circulares, pues uno lo que anhela de las circulares no es que le digan a uno lo que ya está, porque las circulares dicen lo que ya les mostré. Y aparecen otras figuras que es bueno que ustedes tengan presente. Y ojo con el lenguaje, que es muy importante. Miren, ¿por qué se los digo? Por lo siguiente, ¿sí? Porque resulta que la gente cuando habla de tercerización confunde los contratos de prestación de servicios. Son dos cosas totalmente diferentes, no son sinónimas. ¿Qué es la tercerización? Pues sencillo, que el hospital no lo contrata de manera individual. Le dice, doctor, doctora, ¿por qué no arman una SAS? ¿Por qué no arman una sociedad anónima? ¿Por qué no contratamos antes por cooperativas, ahora por sindicatos? O sea, es decir, lo que hacen es agruparse las personas para contratar. Pero ojo con esto, que hay que decirlo categóricamente. Tercerizar es legal, pero no todas las tercerizaciones son legales. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar casos concretos, que eso a veces pasa en las entidades públicas. Resulta que un hospital tiene que prestar el servicio de médicos, especialistas, enfermeras. Entonces, entre comillas, saca una convocatoria y se la gana un tercero. ¿Y ese tercero qué hace? Buscar a los médicos que ya vienen vinculados con la entidad, vincularlos con esa entidad y contratar. Pero ojo con esto, esos médicos no tienen autonomía, no saben en realidad quién es el empleador, con quién fungen como empleador. Es decir, son personas que honestamente, si bien es cierto, se da la figura de la tercerización como algo legal, honestamente ellos van actuando es como tercerizadores ilegales. Pero quiero decirlo abiertamente, esa tercerización ilegal también está prohibida. Lo que pasa es que en Colombia falta mucho cumplimiento de las normas. Y miren, porque en esto, para ser franco, quiero pasarlo porque el Consejo de Estado lo protege, la Corte Social lo protege. El Ministerio del Trabajo dice que si se hace tercerización ilegal hay que imponer sanciones, hay que imponer multas. Y quiero compartirles un caso. Miren, en una ciudad de este país hay un hospital público que contrata a todo su personal por medio de un sindicato. Pero miren lo curioso, es un sindicato que es de médicos y especialistas. Y en la junta directiva del sindicato no hay ningún médico ni ningún especialista. Eso, para ser francos, sí, es una tercerización que ilegal, que también está prohibida. ¿Cuál es el problema de que uno siente como frustración a veces como abogado? Presentar las quejas, presentar las denuncias y que honestamente no haya ningún tipo de sanciones. Entonces, es por ahí. Eso lo quiero indicar porque honestamente las figuras de tercerización son legales, pero si no se hacen de acuerdo a la ley se convierten en ilegales. Y un tema que para mí es importante, miren lo curioso que, miren que todo lo que estoy mencionando es lo que hay.
ahora me voy a meter al final, sí, en lo que está proponiendo el proyecto de ley, para que ustedes vean que si lo que están proponiendo es mejor de lo que hay o es peor de lo que hay, porque es que lo que tenemos honestamente pareciera con muchas garantías. El problema no son las normas, el problema es que no hay voluntad de cumplir con las normas. Miren esta resolución que habla de los intereses moratorios, que es una resolución del año 2019, que es la 630, que dice que cuando uno contrata con, digamos, una IPS como profesional de la salud, sí, y no le pagan puntual, tienen que pagarle intereses. Miren, para ser francos, yo en la práctica he visto pocas entidades que pagan tarde y paguen, sí, con intereses. Pero miren, la norma lo dice. Inclusive las normas dicen que si uno pasa la factura, los 5 días tienen que pagarle. Si uno paga la cuenta de cobro, tienen que pagar los 5 días. Y si es empleado, pues los 15 o los 30, o los 15 y 30. Entonces, miren que honestamente uno ve un marco jurídico muy garantista, pero en la práctica poco que cumplimiento. ¿Cuál es el contexto? Este que tenemos, miren. Primero, la mayoría de qué? De contratos por prestación de servicios, pagos honorarios, sindicatos en algunos casos ilegales, vuelvo y les digo, son figuras legales, pero a veces pueden convertir en ilegales. Pago por evento. Todavía tenemos contratación manual tarifario IS 2001, a pesar de que es una norma que está derogada. Mucha gente me dice, doctor Barona, ¿y por qué no demandamos ese manual tarifario? Es que yo no puedo demandar una norma derogada, pero seguimos todavía contratando manual tarifario IS 2001. Voy a decir algo, ni el Seguro Social existe ya y el 2001 pues ya han pasado muchos años. Y con un tema más grave de contexto, pago a 90 días, pago a 120 días, pago a 150 días, pago a 180 días, ¿sí? Es decir, uno inclusive ve grupos de profesionales cobrando todavía 2018, 2019, 2020, pagos parciales de esos años. Entonces, miren lo paradójico, mucha protección normativa, mucha protección jurisprudencial, pero un contexto totalmente diferente a la normatividad. En ese contexto aparecen estos proyectos de ley que los han acumulado, el 010 del Senado y el 425 de la Cámara. Inicialmente han dicho algo que menos mal lo quitaron y no me voy a ocupar de eso. Sí, y era que decían que todo el mundo tenía que tener contrato de trabajo. Ahí le estaban dando inclusive muerte al ejercicio, digamos, de muchas personas que tienen sus consultorios particulares. Pero digamos que eso lo quitaron y voy a mencionarles ahora lo que tenemos. Y miren, esto es un aspecto importante y es bueno que tengamos pues nosotros en cuenta, ¿sí? Lo primero que es clave aquí es que en teoría se pueden hacer contrataciones en salud, esa es la propuesta, o con esto, lo que mencioné hasta antes es lo que hay vigente, o sea, las normas que tenemos. Esto que voy a presentar en este momento son los proyectos y los artículos respectivos. Es decir, esto todavía no es una norma, es un proyecto. Entonces, ¿qué dicen estas normas? La primera, que es un aspecto, digamos, como general, y es que en teoría, pues se puede vincular al personal de salud por cualquier modalidad de contratación, siempre y cuando pues no se afecten los derechos laborales y constitucionales. Para ser honesto, esto es muy parecido a dos normas, la ley 1429 del año 2010 y la ley 14 del año 2011, es decir, casi copiar y pegar lo mismo, ¿sí? Otro punto que establecen es que en teoría no se les puede seguir a ustedes pólizas de responsabilidad civil para poder estar vinculado con las entidades o que le acaben el contrato porque no tienen la respectiva póliza. Tercera característica de este punto, que el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Nacional de Salud van a tener funciones para hacer inspección, vigilancia y control. Pero miren lo curioso, es que hoy las tienen. Es que el Ministerio del Trabajo hoy puede investigar cualquier entidad que incumpla con qué, con estas normas que veíamos previamente y sancionarlos. Inclusive, pues ahí trató como de regular un poquito el tema de los especialistas y qué planteó el proyecto. Dijo, miren, los especialistas pueden contratarse por cualquier modalidad prevista en el ordenamiento jurídico colombiano.
Es decir, inclusive dice, y también puede ser una ¿qué? La del código, ¿sí? Entonces, los especialistas les plantearon, pues, estar, digamos, contratados bajo cualquier figura. Entonces, esto tiene que ver con el artículo 73, ¿sí? En cuanto a prohibición de tercera intermediación laboral del talento humano, ¿sí? Para ser franco, en lo general, yo diría que aspectos tienen algo similar a lo que ya hay. Inclusive creo que en algunos puntos son regresivos a lo que tenemos. O sea, creo que lo que hay hoy es mejor. Y en este punto creo que el problema no es la norma, sino la falta de cumplimiento. Viene otro artículo que es el 74, que hablan del pago justo y oportuno. Entonces, ¿qué plantea el proyecto? Que ustedes van a tener un pago oportuno, ¿sí? Y van a tener, digamos, sí, un pago también específico. Inclusive establecen que no les pueden pagar, ¿sí? Después de 15 días de que ustedes han prestado, digamos, el servicio, ¿sí? Y que ustedes van a tener prioridad en los pagos, ¿sí? Para ser honestos, si uno revisa estas normas, uno diría, pues muy positivo que nos paguen puntual, más que todo cuando hay incumplimiento en los pagos. Pero es que para ser francos, si uno está vinculado con una IPS, pública o privada, y a esa IPS no le paga la EPS, por más de que esta norma quede vigente, pues ¿qué irá a la entidad? Pues no hay recursos para qué, para cancelarles. Entonces, yo creo que es un tema muy complicado porque no digo que la norma no esté bien redactada, porque no quiero dar ese mensaje. O sea, ¿quién va a estar en contra de que uno le paguen de manera oportuna y 15 días siguientes al pago? Pero es que hoy las normas que hay dicen inclusive que deben pagarle a uno los 5 días siguientes a que uno presentó la factura y que si glosan máximo en 30 días. Entonces, eso no lo han cumplido, es una norma del año 2008 y no se ha cumplido, sí, por regla general. Entonces, miren que es un tema. Viene un tema más complejo todavía. Y aquí voy a mencionar a las personas que están vinculadas con las empresas sociales del Estado. Y es más complicado porque, voy a decirles algo, están haciendo una propuesta al revés de lo que era el Seguro Social. Ojo con esto, los que seguramente recuerdan cómo era el tema en el Seguro Social, en el Seguro Social en una época ellos fueron funcionarios de la Seguridad Social. Entonces ellos eran vinculados como empleados públicos, pero tenían derechos laborales como trabajadores oficiales. Por eso es que usted veía a los trabajadores del Seguro Social con una convención colectiva que firmaba el sindicato con, digamos, el Seguro Social. Pero eso es el antes. Eso lo digo para que recuerden cómo era antes y qué es lo que están planteando acá. Entonces, primero, este artículo 76 que nuevo está planteando que las personas que se vinculen con la CS van a tener una categoría que se llaman así, trabajadores del Estado del sector salud. Entonces, pues ahí vamos a ver algunas características, es decir, cambia la naturaleza del talento humano en las ESES. Hoy en día son o empleados públicos o trabajadores oficiales. Por regla general, los médicos son, digamos, empleados públicos. En algunos casos habrá trabajadores oficiales, pero en otras áreas. Entonces, ¿qué dicen aquí? Que bueno, que el que sea pues, de dirección, confianza o manejo, pues tendrá la categoría propia, ¿sí? De un empleado de libre de remoción. Digamos que eso no tiene inconveniente. Y los gerentes, sí, pues obviamente ellos serán empleados públicos de periodo. Digamos que en ese punto, pues no habría, digamos, muchos cambios. Otro punto importante aquí, ¿cuál es? Y es que según este proyecto, si usted lo vinculan con una S, la S podría vincularlo con un contrato de trabajo, o a término indefinido, o a término fijo, o por obra o labor. Pero con esto, que es algo que también es importante tener presente. Quien va a definir si su contrato es indefinido, fijo o por hora labor va a ser el gerente del hospital. Es decir, esta norma no está diciendo que ustedes van a entrar todos a contrato indefinido. Pueden ser cualquiera de esas tres circunstancias. Y que según esto se regirán por lo pactado en el contrato de trabajo. ¿Sí? Lo que es el interno de trabajo y esto. Y el pacto colectivo. Pero con esto, que es lo que ahora quiero mencionar. Los nombran con contrato de trabajo, pero para negociar serán como empleados públicos. Ahora explico eso porque tiene unas connotaciones complejas. Entonces,
O con esto, están creando una categoría del trabajador del Estado de la Salud. ¿Sí? ¿Con qué características? Una, contrato de trabajo o indefinido, o fijo, o por hora de labor. Punto. Lo otro, ¿cómo lo van a vincular? Pues la entidad mirará que se cumplan con los requisitos, que la persona, digamos, tenga, digamos, los cargos y todo eso, pero también le ponen ahí un puntico y es que para vincularlo laboralmente habrá que mirar la sostenibilidad financiera de la entidad y también la viabilidad financiera. Entonces, eso es un punto. Otro aspecto que aquí es complicado, ¿sí? Para decirlo abiertamente, es que en teoría, sí, pues como son trabajadores de la salud con contrato de trabajo, pues bueno, obviamente, pues van a tener, pues sí, todas los aspectos de trabajar con el Estado y si pues cometen conductas disciplinarias, pues los van a investigar, digamos que tampoco sería nuevo, ¿sí? Y además, pues obviamente los podrán despedir por las causales de terminación de un contrato. Pero con esto, si a mí me hacen un contrato a 6 meses, pues es evidente que me lo pueden acabar porque se cumplió el plazo. O si me contratan por hora labor, pues es evidente que me lo pueden acabar. Y si es indefinido, pues me lo acaban simplemente pagando una ¿qué? Una indemnización. ¿Qué es lo complejo aquí? Que dicen que así tengan contrato de trabajo en materia de negociación colectiva, se van a regir por las normas de los empleados públicos. Es decir, como está hoy en una S, que en teoría las S negocian con empleados públicos. Es decir, si uno tiene un sindicato, se afilia al sindicato, entra a la S y somos trabajadores de la salud estatales, como lo están planteando, pues ese sindicato podrá presentar un pliego de solicitudes, sentarse a negociar con la S. Si no llegan a ningún acuerdo, hay que nombrar un mediador. Y si la gente no acepta lo que diga el mediador, hasta ahí llegó la negociación, que es un tema interesante. Lo otro, solamente se pueden negociar salarios, pero teniendo disponibilidad presupuestal. Sin disponibilidad no se puede regular. Y las prestaciones sociales no se pueden regular porque la norma expresamente lo prohíbe. Entonces miren que ese es un tema bien curioso. Por eso digo que era al revés del seguro. Son trabajadores de salud en el Estado, ¿sí? Vinculados con un contrato de trabajo, pero en materia de negociación colectiva no negocian como antes negocian en el seguro, sino que tienen una negociación ¿qué? Limitada. Y obviamente, pues eso, para ser franco, pues va a tener algunas cosas. Y trae algunos temas que me parecieron raros, que en el sector público no se ven mucho, ¿sí? Y es que pueden pactarse exclusividades. Sobre todo porque en el sector público no es tanto de exclusividad, sino que es un tema que ahora ustedes van a mirar acá, y es que en teoría cuando uno trabaja con el Estado, ustedes lo saben, pues uno en principio puede recibir una sola asignación en el área público, salvo en salud y educación, donde puedes trabajar con 2 entidades públicas, pero máximo 2. Entonces, pues no entendí muy bien por qué se plantea el tema de la exclusividad, pero lo están planteando ahí. Y finalmente, en esta materia, ¿qué se está indicando? Que también es importante. Venga, y los que estamos vinculados ahora con las heces como empleados públicos, ¿qué va a pasar? Pues ellos van a pasar a ser trabajadores, ¿sí? Pero con contrato de trabajo a término indefinido. Eso es lo que expresamente, digamos, está planteando, sí, este proyecto de ley en ese punto. Entonces, para ir sacando como algunas conclusiones hasta aquí, frente a esos 2 artículos que son importantes, podemos decir lo siguiente. Primero, en principio, pues no se puede contratar por ninguna figura que afecte derechos laborales. Hay que decirlo, pues eso honestamente creo que es evidente y es obvio y no es nuevo. Eso inclusive está desde atrás. Segundo, en las ESES van a crear una categoría que se llama Trabajadores del Estado de la Salud, donde los van a vincular por contrato de trabajo, pero la negociación va a ser de empleados públicos. Y ojo con esto, como no hay una negociación específica, pues no hay un tema de estabilidad. Y al no haber un tema de estabilidad, pues obviamente así sea indefinido, te pueden despedir. Es un tema ahí, porque normalmente, ¿cómo se protege esto? Se protege pues por una negociación colectiva para que no te despidan sin justa causa. Y finalmente, la norma dice que se va a crear un régimen especial para el tema prestacional y salarial de las ESES, ¿sí? ¿Y por qué lo digo que
ahí es como que uno no entiende un poquito, porque atrás dan libertad, pero aquí dicen que será el gobierno nacional quien defina los criterios, sí, para establecer el régimen prestacional, sí, en estas categorías. Es decir, que al final será lo que el gobierno establezca en los diferentes pagos, sí, y en las diferentes condiciones. Entonces, miren, para terminar y sacar, digamos, algún tipo de conclusiones y seguramente, pues, dar espacio a las preguntas. Yo creo que se pueden sacar diferentes conclusiones. Primero, en la actualidad hay un marco normativo que protege a los profesionales de la salud en la contratación laboral. Segundo, que prohíbe la contratación por prestación de servicios. Tercero, que si bien es cierto, permite la tercerización cuando es ilegal, está prohibida y pueden haber sanciones. Que a su vez, si no te pagan puntual, las normas dicen que hay intereses moratorios. Pero, a pesar de eso, pues tenemos un proyecto de ley que busca establecer, primero, que se puede hacer cualquier tipo de contratación, siempre y cuando que se den los derechos laborales y constitucionales. Segundo, que en los hospitales públicos y en las ESE se va a crear una categoría que llaman trabajadores de la salud. Pero es una categoría sui generis. ¿Por qué? Porque estás vinculado como trabajador, pero la negociación es de empleado público, es decir, sigue siendo limitada. Por eso es que en algún momento fue tan importante el tema del seguro social, porque el seguro social era al revés. A ti te vinculaban como si fueras un empleado público, pero podías negociar como si fueras un trabajador oficial. ¿Eso qué te permitía? Pues honestamente tener derecho ¿qué? A regular prestaciones, a tener una pensión por la convención colectiva, etcétera, etcétera. Entonces, pues de esta manera, pues he presentado lo que hoy tenemos de manera muy rápida y muy resumida, y también pues he cumplido con el propósito que ustedes me han planteado y es de compartir con ustedes estos 4 artículos del proyecto de ley 010 del año pasado. Doctor Roberto Díaz tiene una pregunta. Puede hacer la pregunta. Buenas noches a todos. Pues más que pregunta es el comentario de que si existe la norma, si existe la ley, ¿por qué es que no se cumple? Y la respuesta o el comentario va en el sentido de que el trabajador de la salud, cuando se va a contratar con una empresa, tiene una relación desigual. Es desigual porque está vendiendo su fuerza de trabajo por una necesidad individual, por una necesidad de satisfacer su apremiante, sus necesidades familiares y personales. Y lo único que tiene uno es para vender la fuerza de trabajo al dueño del capital. El dueño del capital es el que pone las condiciones, las leyes y mandatos. Tiene una organización administrativa y tiene un poder. Y en todos los estados democráticos, para nivelar esta relación entre trabajador y empleador, existen los sindicatos. Lo que pasa es que en el país, por haberse cruzado el movimiento sindical con el problema de orden público, se desacreditaron o se espantaron los sindicatos, pero yo le pregunto al doctor si realmente es por falta de la acción sindical que no se defienden las normas laborales que, como ya lo explicó, son suficientes y muy amplias. Muchas gracias. Doctor Roberto, muchas gracias por la pregunta, porque miren, yo honestamente creo que todas las instituciones de salud han hecho grandes esfuerzos, no solamente los sindicatos, también los gremios, las sociedades científicas, el colegio médico, bueno, todos buscando el cumplimiento de las normas. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo decir como abogado
que es lo que a mí honestamente me estresa un poquito. Por eso a mí me parece simpático ver cómo una Procuraduría saca una circular 07, sacan una circular después 020, pero no hay investigaciones, no hay sanciones. O con esto, miren, la norma dice clarito que un gerente que contrate por prestación de servicios a un profesional de la salud, otro de la salud, es falta gravísima que da lugar a destitución. Eso, para ser honesto, es muy sencillo. Abrir el proceso, inclusive lo digo porque, pues, por mi eso profesional también, yo acudo en esas quejas y uno honestamente siente frustración porque uno dice, venga, pero si esto no es así, ¿cómo lo sancionan? Porque está el contratación de servicios. Es una actividad, pero supermisional, porque podemos decir a mí que la labor, por ejemplo, de un médico no es misional. O sea, podemos decir a mí, no, no, no es misional, doctor. O sea, entonces, simplemente con que pidan la copia de los contratos, ya debería haber, siendo francos, la mayoría de gerentes deberían estar, ¿qué? Destituidos e inhabilitados por 10 años. Y eso no lo digo para hablar mal de los gerentes, porque esa no es mi intención, pero honestamente uno no ve el cumplimiento de eso. Por ejemplo, uno acude al Ministerio del Trabajo. ¿Qué dice el Ministerio del Trabajo? No, que eso es un tema, que eso es laboral, que eso es un proceso, que si uno quiere hacerlo, pues vaya al juez. Venga, pero la pregunta es, y voy a volverla al contrario, usted es un contratista, ¿no? Está pagando seguridad social y le cae la UGPP y le dice que está pagando mal y lo sancionan, lo multan sin problema. Pero ahí sí no hay problema de investigar y sancionar las conductas que están presentando. Entonces, yo honestamente creo que uno de los temas, yo por eso quiero ser muy franco, pero una opinión personal. A mí por eso a veces no me gustan algunos proyectos de ley, porque es como uno reconocer que no hay nada, ¿sí? Y es como que uno dice, venga, pero ¿por qué no con lo que hay investigamos? Porque yo estoy seguro de que si hubiera sanciones, lo que hoy tendríamos seguramente será otro tipo de contrataciones. Miren, voy a contarles, es que hablando de, o sea, yo creo que todos han hecho esfuerzos y creo que mucha gente siente frustración. Y uno dice, pero yo me quejo y al final, ¿qué? Y ojo con esto, presenta uno una tutela, ¿qué le dicen? Que esa no es la vía, que hay que ir al tema laboral. Entonces, yo tengo una cosa clara, sí, y sí creo que nosotros, pues como gremio, y hablo porque yo más de 20 años trabajando, pues con ustedes, sí quiero decirlo, yo sí creo que hay que tener una voluntad política de hacer cumplir las normas y no decir, no, es que estamos esperando tal resolución, porque yo digo, es que miren, no hay jurisprudencia más abundante que esta protegiéndolos, ¿sí? Pero uno a veces, yo honestamente hace un año dije, la pandemia cambió esto. Ahora sí llegaron las contrataciones, pero no al revés. O sea, como que en algunos casos hay más precarización y hasta les han bajado el ingreso. Entonces, yo sí creo y comparto lo que decían por el chat, por eso creo que estas reuniones son muy importantes y creo que la unidad es clave. Doctor Marulanda. No, pues Samuel, vamos a conducir entre usted y yo. De la palabra, por favor, que hay muchas manitos levantadas. Por favor, ayúdeme con eso. Gracias. La doctora Gloria había levantado la mano, ya puede activarla el micrófono. Ah, listo. Gracias, muy amable, doctor. Doctor, yo tenía varias inquietudes y preguntas. Una es el principio de realidad actualmente con las IPS, ¿sí? Y sobre todo con las IPS particulares. Resulta que hay un problema de liquidez casi en todas las IPS, ¿sí? Entonces, si se contrata, llegamos a la siguiente dilema. Si se contrata a todo el mundo con contrato a término indefinido, la IPS no puede y le toca cerrar. Y eso lo viví en el Hospital Centro Oriente, que fui miembro de la Junta Directiva, donde exigíamos, y yo como miembro era una de las que exigía que tocaba tener el personal todo con contrato de prestación de servicios. Se hicieron unas proyecciones presupuestales y todo, y dijeron no, nos tocaría entonces cerrar el hospital, no hay forma de pagar. Ese es el principio de realidad. El otro problema de liquidez es que las EPS le pagan supremamente tarde a las IPS y las IPS no tienen liquidez para pagar a los profesionales. Si hay un contrato a término fijo con la carga prestacional, pues es altísima, la IPS tampoco puede pagar. O sea, son circunstancias y variables que ya al otro lado del escritorio, que uno sabe que afectan a los profesionales, pero cómo se va a solucionar o cómo se va
a gestionar para que se solucione y no haya esta disyuntiva que hay. Queremos unos profesionales en unas condiciones dignas, pero los empleadores, el patrón tampoco tiene cómo responder a esas condiciones dignas. Las tarifas que pagan a las IPS, y ustedes más que nadie las conocen, son bajísimas. O sea, ¿cómo le va uno a pagar a un profesional con una cantidad de títulos, con una gran experiencia, unas tarifas como las que nos están pagando? Entonces, ¿cómo se hace ante ese principio de realidad que llamo yo? Gracias. Doctor Barona. Doctor Barona. El micrófono lo tiene apagado. Ahora sí. Es que estaba bloqueado el micrófono. Entonces, miren, ojo con esto. Yo tengo una cosa clara y es esta. Pues yo creo que en una charla como estas, pues analizar el tema financiero, pues habría que mirarlo de manera particular de cada una de las instituciones, ¿sí? Lo que yo sí creo es que en muchos casos la gente ve al profesional y a la IPS como si fuéramos enemigos. Y yo creo que no. Yo creo que en algunos casos nos interesan las circunstancias. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Y por eso hacía mi comentario donde uno saca una norma y dice a la gente le van a pagar máximo en 15 días. Y vamos a colocar casos más fáciles. Miren, una IPS tuvo la fortuna de contratar con Salucó y después de contratar con Café Salud. Y entre los dos les deben por ahí 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 millones de pesos. Pues honestamente, para esa IPS es muy complicado. Pero entonces, bueno, esas son las que están en problemadas, ¿no? Pero digamos lo siguiente, contrata con otras que también se demoran en pagar. Entonces, este es un déjà vu. Pero yo lo que tengo claro es esto. O sea, yo por eso pienso que hay aquí unos actores que tienen que participar, como son el gobierno, los ministerios. Pero lo que tengo claro es que, así como en otros sectores, miren, voy a decirles algo. Y hablemos del sector público. En la rama judicial no hay personas por prestación de servicios. Hay muchas entidades en las cuales todo el mundo tiene vinculación laboral. Entonces la pregunta es si en esas instituciones es posible, ¿por qué en otras no? O miren lo curioso, una IPS tiene vinculado al administrativo, al de recursos humanos, a toda la gente administrativa con contrato laboral. En cambio, al personal de la salud por prestación de servicios. Entonces, pues yo sí creo que pues es muy complicado una charla como esta, es uno pues tener la claridad de decir una cosa o la otra, pero sí creo que pues las normas están dadas y yo sí creo que los profesionales deben tener una vinculación laboral, sí, tal cual como establecen las normas. Doctor, muchas gracias. Otra pregunta. Creo que sería bueno que se hicieran intervenciones de 2 personas para poder avanzar y que el doctor Barona nos pueda responder varias inquietudes. Por favor, doctor Barona, no silencie su micrófono. El doctor José Gutiérrez y después seguía la doctora Narra Carolina. Ya les voy a activar el micrófono. Es que si todos activan el micrófono, después no podemos controlar la reunión. Buenas noches. Mi nombre es José Gutiérrez, yo soy cirujano pediatra y laboro en Barranquilla. Aquí en Barranquilla y en el Atlántico se va a presentar una situación especial. Se ha entregado por medio de las Secretarías de Salud toda la red hospitalaria a un privado. Aquí en Barranquilla se llama Mi Red. Y en el departamento del Atlántico ya se está armando la misma situación para entregarle a ese privado Mi Red y que ellos sean los encargados de contratar a todo el personal, médicos, administrativos, todos están por parte de Mi Red. Obviamente aquí se contrata a todo el personal por diferentes partes, ¿no? Por sindicatos, por bolsas de empleo o por SAS. Quisiera saber, dentro de esa pregunta para el doctor Barona, ¿cómo quedaríamos nosotros ubicados dentro de esta situación? Gracias.
creo que iban a hacer otra pregunta, dos preguntas y respondíamos, ¿cierto, doctor Barbosa? Sí. Sí, sí, vamos a hacer dos preguntas. Está la doctora Ana Carolina, pero no ha activado el micrófono, doctora. Ya. Ya. Muchas gracias, doctor Barbosa. Doctor Barona, mire, hay una situación muy particular y es que desde el momento en que las empresas sociales del Estado empezaron a denominarse así, como empresas sociales del Estado, empieza el tema, llamémoslo así, como de la fundamentación de que muchas plantas nominales y cargos misionales, cuando cambiaron estos hospitales a este tipo de razón social, se liquidaron, se reestructuraron, se volvieron empresas sociales del Estado. Dentro de los organigramas no aparecen los cargos misionales y aparecen las famosas cooperativas. Y en el momento en que también se sanciona de que ya no trabajo por cooperativa, muchas de esas cooperativas se volvieron falsos sindicatos. Y es allí donde aparece esa famosa tercerización. Esto afecta no solamente a los profesionales que deberían estar de cargos misionales, sino en general, porque también, de acuerdo a lo que también explicó la doctora Gloria, el presupuesto de un hospital lo empiezan a manejar con nóminas de prestaciones de servicios y esto afecta el salario de los trabajadores. Si hay tanta normatividad, si está la Corte Constitucional generando sentencias y en este momento incluso estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, un proyecto de ley que nuevamente recoja las sentencias que ya están, no tienen sentido. ¿Cómo hacer para que estas sentencias se cumplan? Es decir, hay que hacer acciones de cumplimiento, hay que hacer acciones populares. ¿Qué hay que hacer para que la normatividad que está vigente se logre manejar y cumplir con todo lo que realmente ya las normas están dadas? Muy bien, miren, voy a responder entonces las dos preguntas de la siguiente manera. El caso que nos colocan en Barranquilla, ¿sí? De las redes y las subredes, pues los que están en Bogotá, allá pues obviamente acudieron a un sistema privado, pero aquí acudieron a un sistema público. Es decir, aquí lo que hicieron fue coger varias heces y reunirlas en unas subredes, ¿sí? Pero ojo con esto, independientemente de que el contratante, ¿sí? O el empleador sea una red o una subred, pues el régimen laboral también aplica en uno y otro caso. Es decir, si tercerizan esos temas con una red privada, pues esa red privada así subcontrate, esa gente que subcontrata debe vincular a los profesionales de la salud por las formas que mencionábamos laboralmente. Es que miren, Bogotá es el mundo al revés, ¿sí? Porque para ser franco, hay unas subredes y todos, la mayoría están vinculados por prestación de servicios. O sea, es increíble, ¿sí? Que Bogotá, ¿sí? No tenga las personas. Miren, yo digo una cosa, puede que no todos estén vinculados, bueno, listo, no todos, pero es que ninguno, ni un solo concurso, ni una sola actividad, pues creo que es complicado. Pero frente al tema de las redes y sus redes, lo que hemos visto es igual y las reglas son las mismas. Y lo aparejo con la siguiente pregunta y es que miren, yo creo que aquí el tema es de que las entidades de control no vigilan y no controlan. Es decir, cuando ustedes revisan esas sentencias que les mencionaba, la 6614, sí, o sea, esas sentencias lo que dicen es que hay que haber un cambio en la contratación en salud, sobre todo en los hospitales públicos, sí, pero siempre yo he escuchado eso, es que económicamente no es posible, pero miren, uno también va, y voy a decirlo con cariño, yo he ido a hospitales donde es más el personal administrativo que el hospital asistencial. He estado en hospitales donde hay 15 abogados, que yo hasta digo, pero pues hospitales que tienen muchas demandas, no todas las demandas son por un tercero, entonces yo digo, o sea, honestamente es desproporcionado eso, ¿sí? Pero ¿por qué se los digo? Porque yo sí creo que por eso todos los gremios, pues, que pelean por estas cosas, una de las cosas que yo considero que se ha hecho, porque no es que no se ha hecho, ¿sí? Es de verdad que el gobierno nacional, que las entidades de control, pues de verdad sancionen, porque es que yo creo que la única manera que la gente cambie el comportamiento es cuando la gente vea una sanción. Pero si yo soy un gerente, sigo contratando así y no tengo ninguna responsabilidad, pues honestamente no voy a generar ningún cambio, ¿sí? Y yo creo que eso es triste. Miren, yo lo digo porque es que por mi actividad como abogado a uno le da muy duro acudir a las entidades de control y que le digan a uno, sí, que no puede meterse. O sea, eso es un tema muy complejo, sobre todo cuando las facultades están ahí. Yo creo que ustedes lo han dicho por el chat, pues lo que estamos aquí, uniéndonos.
Perfecto, doctor. Vamos a darle la palabra al doctor Camilo Hernández y al doctor Luis Mauricio Figueroa. Ya les estoy activando la palabra. Doctor Camilo Hernández y Luis Mauricio Figueroa. Doctores. Bueno, buenas noches. Quisiera hacer unos comentarios en relación a que, como dijo el doctor Barona, las normas de talento humano existen. Pues la ley 1164 de 2007 tenía unos artículos en teoría muy atractivos, como el artículo 29, donde hablaba de las tarifas mínimas que fueran realmente buenas para el sector salud. El artículo 33 de la 1164 también hablaba claramente de la no tercerización en salud. E inclusive hablaba de incentivos para los trabajadores de los hospitales. ¿Y qué pasó? Los trabajadores de los hospitales a partir del 2012 se vieron abocados, o nos vimos abocados, al programa de reestructuración y liquidación masiva que se promocionó en los gobiernos de Uribe. Entonces, ese fue el incentivo que le dieron los trabajadores de los hospitales. Reducir al 60% de los hospitales en Colombia fueron reestructurados o liquidados y sus plantas de personal. Pero aparte de eso, la tercerización siguió campante hasta con cooperativas que no eran cooperativas, hasta que salió la ley 429 de 2010, que prohibió las cooperativas. Entonces se inventaron los pseudo sindicatos. Entonces, es como si nosotros en medicina empleamos elementos para un procedimiento quirúrgico que no son para eso. Entonces, las cooperativas no son para hacer bolsas de empleo, los sindicatos tampoco son para hacer bolsas de empleo. Y Colombia ahorita está plagada de pseudo sindicatos, donde a las personas, a los especialistas, a todos los médicos y otro personal de salud los obligan a que les dan trabajo si se afilian a sindicatos que ni siquiera son de la ciudad donde están laborando, donde ni siquiera conocen los estatutos y donde ni siquiera conocen los directivos. Esa es la realidad de este momento en este país, y ejemplos hay muchos y graves que están relacionados además con políticos regionales que pagan sus favores los gerentes de esa forma. Ahora bien, el artículo, el parágrafo 1 del artículo 73 es simplemente una copia de lo que ya venía en el 331. O sea, ese proyecto de ley es una defecio total de todo. Pero como estamos hablando de talento humano, es una réplica del 331, pero mal copiado. Entonces, aquí lo que se quiere legitimar a nivel de especialistas es la contratación por medio de pseudo sindicatos. Y eso está muy claro ahí, porque entonces se va a legitimar ese tipo de contratación que tanto, más que todos los privados, pero también los hospitales lo van a seguir haciendo. Y una cosa también es que, como decía, la reestructuración y liquidación, esto es algo velado también en el artículo que habla de los hospitales, el hecho de quitar a los empleados la carrera, porque yo no entiendo, como decía el doctor, cómo es que van a pasar ahora a ser los empleados de carrera, trabajadores del Estado con contrato, pues tendrían que quitarle la carrera. Entonces, finalmente, esto va a ser la segunda, el puntillazo final para la estabilidad laboral de los trabajadores de los hospitales públicos, porque los van a liquidar los cargos, y los que sean públicos en propiedad les van a dar una indemnización, pero nosotros sabemos que la gran mayoría de los hospitales son provisionales. E igual como nos pasó en el centro donde yo trabajaba, la gran cantidad de trabajadores en los hospitales provisionales salieron con 0 pesos de indemnización. Y con el riesgo, como decía el doctor, que tampoco tienen seguridad que un gerente vaya a contratarlos, o sea, que pueden quedar en la calle. O sea que este es un llamado porque no hablemos de lo que decía el doctor Marulanda, de cómo se quiere que las CPS sean las que formen los médicos generales. Otro artículo que no se nombró, que quieren sacar médicos de familia con el internado y el rural y un año de cursos de videos, cuando el programa de residencia de medicina familiar es algo debe ser con una autonomía universitaria y que tenga sus cánones bien establecidos. Entonces, esto va a ser una burla más para el talento humano en salud, así de sencillo. Pero yo creo que no se puede ver esto alejado de todo el contexto. Y el contexto es que mientras no se retire la intermediación, esto nos va a seguir afectando a los trabajadores de la salud. Entonces, la intermediación laboral va íntimamente unida a la intermediación financiera. Entonces, no podemos dejar a un lado que esto es un contexto y que mientras eso no cambie, ningún proyecto que nos presenten los trabajadores de la salud va a estar bien. Y finalmente, pues yo quiero con mucho respeto hacerle un llamado al doctor Marulanda, porque
oí ayer que uno de los ponentes del proyecto, el doctor Jairo Cristancho, que desgraciadamente todavía es colega, estaba diciendo que el colegio médico estaba avalando el proyecto de este proyecto de ley. Entonces, yo sí, con mucho respeto le digo, o sea, sí tiene que haber una posición clara del colegio médico, porque si a nosotros, que yo sepa, como miembros, no nos han pedido ningún aval ni por correo ni por WhatsApp para decir que la gran mayoría de médicos colombianos avalemos este proyecto que es nefasto totalmente y pone en cuidado intensivo un sistema de salud que ya está bien grave, que ya lo hemos visto con la pandemia, pero antes de la pandemia estaba grave. Pasó a ser re grave y ahorita pasaría con este proyecto a estar en cuidado intensivo. Entonces, yo sí creo que es bueno que el Colegio Médico Nacional haga un comunicado claro donde diga si aprueba este proyecto de ley integralmente o no, porque se daría un mensaje bastante erróneo a todo el personal de salud si esto es verdad. Muchas gracias. Samuel, perdón, déjeme le respondo al otro Camilo. Sí, claro, Doc, usted puede intervenir y ya sigue después el doctor. En primera instancia, yo no conozco a ese doctor que usted no. Yo no me he reunido con ningún político. Tampoco tengo esa facultad porque nosotros tenemos una junta directiva. De manera que nosotros no estamos avalando ningún proyecto, ni que se archive, ni que no se archive, porque todavía no hemos sacado las conclusiones. Nosotros hemos sido claros, absolutamente claros, y lo voy a hacer otra vez. Nosotros estamos estudiando, como lo dije hoy, este proyecto artículo por artículo, para pronunciarnos. Lo que no podemos hacer es adherirnos a otras posiciones porque sí. Entonces esperemos con paciencia qué va a pasar. Por ejemplo, hoy estamos aprendiendo mucho y le voy a solicitar muy respetuosamente al doctor Barona que nos ayude a redactar nuestra posición en el tema del talento humano, que es lo que ahora más nos interesa. De manera que esto está grabado y lo pueden publicitar. Nosotros no estamos todavía dando nuestra posición con respecto al proyecto de ley. Estamos estudiando y por eso, y lo estamos haciendo como dije al principio, como científicos, como académicos, y este es un espacio precisamente académico y no es un espacio político. Nosotros no estamos detrás de ningún interés político, estamos detrás de la verdad y a ver cómo ayudamos a este país a salir de este problema tan complejo que tiene, que no solamente es la salud, sino la sangre de la gente en las calles, que ya no aguantamos más. Nosotros estamos tratando de verdad de hacer lo mejor posible las cosas para ver si salimos de esto. De manera que no es cierto eso. Deje eso bien claro. Muchas gracias. Doctor Luis Mauricio Figueroa tenía la palabra y ya ahorita... Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Soy cirujano pediatra. No soy abogado, pero de pronto, doctor Barona, la respuesta en lo que usted no puede entender del comportamiento del personal médico en cuanto a la contratación es porque, a diferencia de la rama judicial, que tienen todas las prebendas, tienen la vacancia judicial, salen a vacaciones y todo lo demás, ¿sí? Es que en esa rama a ellos no les pagan por proceso facturado o por proceso resuelto o por número de personas condenadas o liberadas o porque el proceso se demoró mucho o poquito, ¿cierto? Y es que ese es el chip que desafortunadamente nos crearon a nosotros, que así debemos trabajar. Uno ve todavía personas, y yo me incluyo, ¿sí? Que la tarifa IS 2001 menos tanto, más tanto, ¿cierto? Es que no podemos ya de esa manera, porque es que usted lo copié aquí en mis notas, un trabajo digno que permita capacitarse, que permita el descanso, pero uno ve que uno trabaja para varias instituciones, lo hacemos todos, y nunca se sale a vacaciones, y las vacaciones van por cuenta de la misma persona, y las capacitaciones van por cuenta de la misma persona, y eso es un trabajo digno, y es un trabajo respetuoso. Es que esa es la reflexión a la que tenemos que llegar. En el papel está todo, pero nosotros mismos somos los que estamos pensando,
entonces si no hay forma de que lo contraten a uno de manera independiente o por prestación de servicios, ¿por cómo me contratan? Pues que me tienen que contratar como dice la ley, ¿sí? Y entonces, ¿qué es que no hay presupuesto? Pues claro que no hay presupuesto, porque es que trabajando con tarifas, las IPS, pagándole a las IPS con tarifas de hace 20 años, ¿sí? Entonces ahí es donde está el problema, es lo que los abogados nunca nos entienden, porque es que nosotros estamos con un pensamiento muy errado, ¿cierto? Con todo abogado que uno habla, hace esa pregunta, y es que ustedes cómo es que trabajan, y es que ustedes por qué se dejan. Y el tema de lo que estamos viviendo y los que marchamos hoy en la mañana o en la tarde, pues es por eso, porque es que tenemos tan mal el cerebro, ya nos lo rayaron tanto, que está bien visto que tengamos 3 trabajos, que se junten turnos en 3 y 4 instituciones al mismo tiempo, arriesgando pacientes y arriesgando todo, ¿sí? Y además de eso, sin descansar 2 o 3 o 4 años seguidos. Y si va usted a descansar, se tiene que triplicar los turnos para poder sacar el tiempo. Entonces, muy bien que está en la norma. Yo me sorprendo de todo ese acervo legal que hay, que somos tan, perdónenme en la expresión, pendejos de no hacerla cumplir. Entonces, yo agradezco que me haya llegado este enlace, porque en realidad sí me preocupa mucho. Si ahora los pocos que conozco de carrera en uno de los hospitales donde vivo, ahora los trasladan a esa otra figura, entonces como dijo uno de mis predecesores, muy fácil, usted antes estaba de carrera y para sacarlo de aquí era un problema, ahora lo contrato, le cuadro las condiciones y lo saco rápido, o lo indemnizo y se acabó. ¿Sí? Entonces, uno sí ve y ojalá podamos seguir haciendo estas discusiones del resto de la norma para poder tener argumentos, porque uno sí, y yo también leí eso, doctor Marulanda, y sé de su transparencia, de que era que esto ya estaba resuelto, que había ya entidades que estaban a favor del proyecto, y uno se sorprende de lo que dice la doctora Corcho, de lo que nos acaba de decir el abogado, de lo que dice el otro, de cómo vamos a estar de acuerdo con esto, así nomás, y es obviamente totalmente contraproducente. Las cosas de la autonomía universitaria son funestas, ¿sí? Las cosas de eso de medicina familiar es gravísimo, que gradúen las instituciones prestadoras a los médicos, eso es, pero por Dios, pero hasta allá nos vamos a dejar si no estamos pendientes y haciendo el contrapeso respectivo. Muchas gracias. Sí, yo voy a aprovechar un segundito para responder una pregunta que creo que se quedó en el aire, que me la hicieron nuevamente por el chat y me la preguntaron verbalmente ahora. Recoges esto, y es decir, ¿cómo hacemos para hacer cumplir las normas? Si una acción popular o una acción, digamos, de cumplimiento. Sí, honestamente, lo que cabería ahí, para ser franco, serían acciones populares. ¿Por qué no acciones, digamos, de cumplimiento? Porque hay una restricción, sí, que dice que no se pueden exigir el cumplimiento de normas que generen aspectos económicos o financieros. Yo inclusive, pues hace poco, pues lo saben, y lo que uno sabe, pues lo comparto. Mi esposa, pues también es abogada, por eso tenemos una firma llamada Barona Llanos, ella es de apellido Llanos, ¿sí? Y una de las cosas que hemos estado trabajando, ¿sí? Es sobre eso, sobre la posibilidad de iniciar acciones populares para buscar el cumplimiento de todas estas normas. Porque, pues en teoría uno diría, pues mejor la de cumplimiento, porque es cumplir una norma, pero honestamente con el tema financiero se encuentra ahí una barrera y creo que lo mejor serían acciones populares. Otro tema que también quiero aclarar es este, miren, las entidades se reestructuraron, en teoría se quedaron sin puestos de trabajo ni plantas de cargos, pero también es ilegal y las entidades deberían ser sancionadas, porque es que uno tiene que tener los cargos, porque puede que yo esté vinculado, sí, por prestación de servicios. Pues la pregunta es, venga, pero ¿cómo así que por prestación de servicios? Y entonces, haciendo qué función y de quién, de quién. Entonces, eso también está prohibido y es, digamos, muy común. Pero quiero también recoger algo que preguntaba el doctor Figueroa, y quiero decirlo, y es lo siguiente. Miren, es que el problema es que eso que llaman vacaciones no son vacaciones. ¿Por qué no son vacaciones? Porque la persona lo que le dicen es, tranquilo, doctor, vuelva en un mes. Pero durante ese mes, él no va a recibir ningún ingreso. Entonces, eso no son vacaciones.
Y voy a decir algo para no solamente hablar de la rama judicial, porque mi mamá es juez, pero miren, muchas entidades públicas en épocas de pandemia, sin prestar el servicio a la gente, les pagaron, sin prestarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban en teoría en confinamiento y han durado casi un año recibiendo ingresos, en algunos casos personas que hacían actividades de mantenimiento en muchas entidades y han recibido su salario puntual y nadie les ha dicho, venga, pero usted no ha facturado, ¿no? Usted no ha prestado el servicio, usted esto, nadie le ha dicho, le vamos a bajar el ingreso, ¿no? Porque como no trabajó menos, no, inclusive yo conozco gente que todos los días está en capacitación para poder justificar los ingresos. Entonces puse el ejemplo de la rama judicial, pues por colocar un ejemplo, pero creo que si digamos, creo que si cogiéramos ejemplos de otras entidades públicas, pues también, digamos, nos sorprenderíamos. Yo sí creo que una de las cosas que debemos, pues muchas cosas se deben trabajar, pero honestamente yo sí creo que ya eso de las tarifas y 2001 no tiene presentación. Yo sé que a muchos les toca, pero es que es así. O sea, a mí hay gente que me dijo, doctor, demandemos la norma. ¿Cómo hacemos? Pero ¿cómo demanda uno a lo que está derogado? ¿Cómo le dice uno al Consejo de Estado, mire, voy a mandar una norma que está derogada? Pues, para ser franco, le van a regañar a uno, van a decir, pero este abogado, honestamente, sí es muy inexperto. ¿Cómo demanda algo que está derogado? No tiene presentación, pero sí creo que es por ahí. Doctor Marulanda, usted iba a hacer alguna intervención porque sigue en el orden de la palabra el doctor Carlos Salgar y el doctor Julio Peralta. Ya les voy a dar a activar la palabra. No, adelante. Adelante, doctor Julio. Y doctor Carlos Salgar, ya tienen la palabra. Uy, están los dos. Les está dando autorización para activar la palabra. Doctor Carlos, ya puede intervenir. Doctor, no se escucha bien. Qué pena con usted. No, toca que se acerque un poco más al micrófono. Doctor Julio Peralta, mientras el doctor Carlos recupera el sonido. También la Cecilia Vargas, la jefe presidenta, también puede intervenir. Gracias a Samuel, estaba ya angustiada que no me iban a dar la palabra. No, tranquila. Están en orden de... bueno, una aclaración a todos los que han pedido la palabra. Se están dando en orden de la solicitud. Mire, yo quiero primero agradecerle al doctor Barona esa claridad en la exposición. Esa es la misma exposición que hemos venido haciendo sin ser abogados en el área de los grupos que no son médicos. En especial hay un retorno. Hemos venido adelantando acciones y reuniones con el grupo de enfermeras, con algunos grupos de otras profesiones que no son médicas. Y yo tengo una inquietud, doctor Barona. Mientras el presupuesto de salud está muy determinado y tiene una fuente en el presupuesto nacional, y también tiene una distribución por la ley de participaciones. Además que la ley 100 en el artículo 196 y 197 determina la caracterización que tienen las ESES y plantea que pues para poder, tienen que ser autosuficientes. Somos el único sector a nivel de los grupos de todas las ramas de la producción, somos los únicos del sector, en el sector público, que tienen que facturar para pagar. Y por eso alguien decía, bueno, y si no llega la plata, y entonces, ¿cómo hacemos? Etcétera, etcétera.
Entonces yo digo, nosotros decimos una cosa, y las enfermeras hemos venido estudiando mucho eso, hemos tenido una posición clara y radical, porque pues yo creo que muy respetable que el Colegio Médico quiera profundizar y nos parece muy adecuado esta intervención, este webinar, pero tenemos que tomar una decisión rápida porque lo contrario va a pasar lo que le están preguntando a Stevenson. Oiga, es cierto que están en tal y tal cosa, entonces uno tiene que salir a clarificar eso. Entonces, cuando uno mira este capítulo, ya el doctor Barona lo ha planteado muy explícitamente, yo pregunto, ¿qué relación tiene relación directa este capítulo con el artículo 54 de las APP que toma el modelo de Peñalosa en Bogotá y donde establece un modelo de contratación, batas verdes, batas grises, batas blancas? Entonces dice cómo es que se tiene que contratar, etcétera. Este proyecto es perverso en todo y está hilando, cada artículo tiene hilación con el siguiente, con el primero, con el siguiente, con el siguiente. Entonces, eso hay un problema muy grave. Para terminar, yo quiero contarles cómo va ese proyecto en el Congreso de la República. Hoy ya tenemos en la Comisión Séptima de Cámara, nos faltaba, estaban buscando convencer a uno de los representantes de la U, porque ya tenemos, con ese representante se hundiría en Cámara este proyecto. Y aledaño a eso hay un concepto del Ministerio de Hacienda, del viceministro de Hacienda, donde dice que este proyecto es inconveniente porque toca gravemente el presupuesto nacional y no hay para pagar todo lo que ellos están diciendo, que van a crear un fondo de tal, que van a coger el fondo de pensionados de ferrocarriles y lo van a poner en otro sentido, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que este es un proyecto, como lo plantearon los que me han antecedido, que retoma normas que ya existen, pero crea toda una confusión, sobre todo en el área de los trabajadores, y aquí nos toca, y yo sí hago un llamado al sector médico para que hagamos toda una unidad y podamos cogernos de la mano y conjuntamente decirle no a este proyecto. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. El doctor Julio Peralta puede intervenir y ya con esto damos la palabra al doctor Barona o al doctor Marulanda. Muy buenas noches a todos. Gracias por permitir la intervención. Saludos, doctor Barona. Sí. Igual al doctor Stevenson. Bueno, yo quisiera puntualizar mi posición frente a este proyecto de ley y recojo las palabras de alguien que me antecedió en el uso de la palabra cuando la adjetivizó que esto era un adefesio. El fondo del asunto radica en que mientras cualquier proyecto de ley se intente aprobar e implementar valiéndonos del eje, el funcionamiento de la EPS, todo va a ser fallido. Y ahí donde radica el fondo del problema. Porque es que las EPS han tomado esto como efectivamente como un negocio. Ellas no han hecho inversiones, alguien se asoció con otros, conformaron unas IPS y el gobierno les dijo, bueno, ustedes tienen a determinado grupo de afiliados, yo les voy a pagar un cierto recurso por eso y ustedes háganse ricos con esa vaina. No le paguen a las IPS. Las IPS subsecuentemente tampoco le pagan a sus empleados, naturalmente. Y eso ha conducido también entonces a la desnutrición financiera de todas las IPS a nivel nacional. Y es el argumento que esgrimen para entonces, como decía alguien que hace un ratico, creo que era la doctora Gloria, no recuerdo, que es que las IPS o las S se amparan en el concepto de que financieramente no somos viables y que no podemos entonces ni crear ni ampliar la planta de personal. Entonces, me parece a mí que cualquier proyecto que
perpetúe el funcionamiento o la existencia de las EPS debe ser censurado por todo el gremio médico. Ahora, remitiéndonos específicamente a lo que tiene que ver con talento humano, sí me parece gravísimo que sean las EPS y las IPS las que entren a ejecutar los programas de educación para graduar a médicos con especialidad en medicina familiar. Gravísimo. Me parece gravísimo que lo que está contemplado en la norma, como decía el doctor Barón hace mucho rato, la norma 1429 del 2010 y la 1438 del 2011, donde hay la prohibición expresa de contratar siempre y cuando se demuestre que hay intermediación laboral, que yo considero, doctor Barona, que ese es el mico de la norma. Cada vez que se profiera un artículo, como está en este proyecto, en el artículo 73, taxativamente se contempla la prohibición de contratar a través de cualquier de las formas de sindicato, de cooperativa, de empresas temporales, de SAS o lo que usted quiera, pero ahí de una vez acomodan el mico es donde se logra demostrar la intermediación laboral. ¿Qué persigue esa expresión donde se logra demostrar siempre y cuando se demuestre que hay intermediación laboral? Si es que de tajo uno entiende que cuando no se contrata directamente por contratos laborales o por cualquier otra forma, sino a través de estas macabras, como las he denominado yo muchas veces, figuras, entonces ahí lo que se está haciendo es intermediación laboral. Pero la norma lo permite, porque naturalmente todos los que estamos aquí en esta sala somos conscientes del negocio que tienen los gerentes de la GESE, que reciben las coimas de estos dueños de los sindicatos y de las cooperativas y de las empresas temporales. Y eso es lo que ha hecho es perpetuar entonces esta figura perversa que nos ha humillado y que nos ha conducido a la condición más extrema de pobreza como clase médica. Entonces, yo sí considero que la posición del Colegio Médico debe ser una negación absoluta a la aprobación de este proyecto de ley, en el entendido de que, bueno, cuando uno revisa, yo revisé todo el articulado del proyecto. Y si, vuelvo y reitero, si el marco, el eje central de todo el proyecto de ley radica en el funcionamiento, en la perpetuación de las EPS, la posición del Colegio Médico tiene que ser no, porque se están enriqueciendo los dueños de las EPS por cuenta del trabajo de nosotros como prestadores y por cuenta de la ruina de las IPS y de las EPS. Muchas gracias. Sí, yo aprovecho que varias cositas para puntualizar que creo que son importantes. Miren, quiero decirlo de esta manera. Yo sí creo que para aquellos médicos, enfermeras, personal de la salud que esté vinculado con una S en carrera administrativa, pues honestamente este proyecto de ley, si se convierte en ley, es un retroceso, ¿sí? Porque a veces uno no quiere pensar mal, pero cuando uno revisa algunas normas, se dice que las entidades, las ESES que tengan problemas financieros, pues se podrán liquidar. Entonces, si eso es así, pues uno podría decir, por aquí permito la liquidación y por aquí entonces cuando los vaya a despedir, pues viene el tema de cómo va a ser la indemnización, si hay que pagarla, si no hay que pagarla. Entonces, yo sí creo que ese es un tema que deben revisar muy bien. Lo otro que también creo que es clave en esto, y es que por una extraña razón, sí, con el tema ese de que las ESE no pueden recibir ayudas de nadie, sí, solamente lo que facturen, pero es que el problema no es ese, el problema es que ustedes lo saben muy bien, las ESEs reciben todo tipo de pacientes, a todo mundo lo atienden y al final nadie les paga. Entonces, eso también genera unos problemas y unas dificultades que uno, pues, vuelvo y lo digo, yo en eso a veces pareciera como radical, pero yo cada que escucho que la gente me dice, doctor, hay un proyecto que va a evitar eso, yo digo, pero es que ya las normas prohíben eso. O sea, es decir, que a mí me digan que no hay una norma que dice que hay que pagarle a una S, o sea, por un juicio prestado, pues no es cierto. Inclusive, con las normas de emergencia social por el COVID-19, se dijo que se podían darle recursos a las entidades para pagar el recurso humano. Tampoco se ha hecho. Entonces, a veces somos, dicen algunos abogados, muy santanderistas. O sea, yo creo que no hay un país del mundo con tantas normas como las que tiene Colombia. Pero el problema es, honestamente, creo que ese incumplimiento. Entonces, es un tema muy complejo. Muy bien. Bueno, mire,
Yo creo que aquí hay dos cosas grandes. Y el doctor Barona pues, nos explicó con suficiente claridad y voy a ver si yo entendí. Porque la idea es, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Este espacio fue creado para eso, para el debate académico, respetuoso, como única manera de producir nosotros entendimiento, a ver si ayudamos a resolver, porque si no comprendemos, es imposible que con palos de ciego entendamos este problema tan complejo como el COVID, el virus o una sepsis, la inflamación, eso es imposible. El doctor Barona fue enfático y quiero que me corrija si no es así. El doctor Barona dice, acuérdense que yo soy abogado, no como el doctor Barona, porque podía ser su alumno todavía, pero hago el esfuerzo. Hay unas leyes que ya existen y que son mejores que los que está planteado en el proyecto. ¿Es así, doctor Barona? Así es. Bueno, eso que quede claro, porque no lo digo yo, lo dice usted, que para eso lo contratamos, porque usted va a ser nuestro abogado. Entonces, si hay unas leyes que ya existen, ¿para qué necesitamos más? ¿Por qué no se cumplen? También le preguntaron. ¿Por qué no se cumplen las que ya existen? Yo tengo la respuesta. Porque es que yo tampoco soy de ayer, yo tengo 70 años, tengo 30, está en esto. No se cumplen por desidia. No se cumplen por el peor pecado capital que hay en la Biblia. Es la pereza. Pero no es la pereza del costeño, que dice que uno es flojo, no. Es la desidia, la bulia, porque les da miedo, porque no utilizan las leyes que existen. Y yo se lo vengo diciendo hace rato. Hace rato, no es ahora que yo vengo diciendo que por qué no accionan las leyes. ¿Por qué no las accionan? Porque no los contratan, porque les da miedo, porque la ignoran. Entonces, si eso es cierto, pues pongámonos de acuerdo y busquemos abogados y hagamos valer las leyes que existen. En cuanto a este proyecto y qué va a hacer el Colegio Médico Colombiano, porque tiene que hacer, ya estudiamos esto, no es conveniente esto que acabamos de ver, nosotros vemos que no es conveniente y tampoco vemos que es conveniente que las EPS y las IPS estén entregarle ahora la educación de nosotros. Eso también lo dijimos y lo vamos a examinar y en eso somos claros. Entonces, eso es lo que a mí me queda, doctor Barona, como enseñanza de lo que usted nos dijo. Ya yo sabía que la 12 algo del 2010 y los fallos de la Corte. Yo sé que eso existe. Lo que tenemos que hacer como gremio es unirnos, al menos en la parte esta jurídica, que del proyecto de ley, yo no sé qué va a pasar, porque nadie es adivino, no se sabe, pero tenemos que estar preparados y por eso el colegio creó este espacio, lo buscó usted. Afortunadamente tuvimos bastante convocatoria, más de 350 personas, hombre, para que con este esfuerzo, pues al menos vayamos disecando el problema, a ver qué hacemos. Y eso lo hacemos con mucho gusto y el colegio lo va a seguir haciendo. Ya esta es la cuarta charla con expertos, vamos a seguir en esto. Bueno, y bienvenido el debate y la efusividad y la adrenalina, y está bien, pero creo que todos los que estamos aquí, lo que estamos es pendiente de resolver la situación. De manera que muchas gracias y invitados cordialmente entonces para la próxima jueves, a ver qué se les ocurre a ustedes. Oímos consejos de todo lo que quieran escribir en los chats y sobre todo queremos, para el próximo jueves, queremos otro experto como el doctor Barona y los que han venido para que nos ayuden a seguir entendiendo, disecando y desglosando esta problemática. Muchas gracias. Bueno, si no hay más nada, hasta mañana. Muchas gracias. Nos esperamos el jueves. Doctor, hay varias manos levantadas, pero lo escuché como despedirse. No sé qué. Pues yo no sé qué tanto tiempo tengan. Ya la gente se está saliendo. Y pues no es bueno que la gente se salga por cansancio. No sé. Como usted considere.
Bueno, digamos la última para que no sea yo el último que despida esto. Listo. Entonces, yo creería como 3 intervenciones como para dar un número importante y con eso se cierra. Está el doctor Álvaro Portilla que había levantado la mano, el doctor Mauricio Vasco también que había levantado la mano. Ya pueden activar sus micrófonos. Doctor Álvaro Portilla, espérese un momento, doctor. El doctor Mauricio Vasco también. Y el doctor Harold Botero. Buenas noches, soy el doctor Álvaro Portilla, fundador de la Clínica Erasmo de Valledupar, director científico. Y tengo dos preguntas para el doctor Barona. Uno, yo tengo una muy buena relación con los profesionales que trabajan en nuestra clínica, pero ellas por razones profesionales, porque trabajan en varias instituciones, decidieron ellos mismos de trabajar a través de una especie de cooperativa que ellos mismos eligieron y contratamos directamente con esa cooperativa. Porque en algunas oportunidades los invitamos a que trabajaran de planta, como trabajan todos los otros médicos generales, trabajan nombrados dentro de la clínica con todas sus prebendas sociales, pero los especialistas siempre han tomado la opción de trabajar independiente a través de una bolsa de empleos, una especie de bolsa de empleos. Qué pena. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, siendo vulneradas de manera sistemática los derechos de los médicos en todo el país, entonces la pregunta del Chapulín Colorado, ¿quién puede defendernos? Si en el país no se puede, hay instancias internacionales ante las cuales uno pueda acudir para encontrar respuesta. Gracias, doctor Barona. Doctor Mauricio Vasco y después el doctor Harold Botero y aclaramos con el doctor Barona y el doctor Marulanda. Samuel, muchas gracias. En nombre de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, un saludo a todos, un agradecimiento al Colegio Médico Colombiano por esta iniciativa y al doctor Barona, gracias por siempre ilustrarnos en estos espacios. Voy a hacer una pregunta y un comentario. La pregunta para el doctor Barona es, ¿cuáles son las formas legales que están en el Código Sustantivo de Trabajo por las cuales podemos contratar? Y quiero pues hacer énfasis en esto porque nos embarcamos a veces en peleas gremiales tratando de defender una u otra y terminamos peleando entre nosotros sin necesidad, al ya haber un marco normativo en el Código Sustantivo de Trabajo que tiene claramente definido qué debemos hacer. Nos queda claro que el tema es de cuando haya aspectos ilegales, cómo poderlos denunciar y, como decía el doctor Stevenson, cómo no tener temor y poder tener todas estas líneas. Y el comentario es que no solo el gremio médico, sino el talento humano en salud, hay que segmentarlo. No hay una sola solución que nos vaya a generar soluciones en el tema laboral. Y desde la perspectiva laboral, tenemos que ser muy cuidadosos en qué es lo que quiere cada uno y, sobre todo como representantes gremiales, entender que representamos a un gran número de personas que bajo diferentes modalidades están vinculadas a algún sitio o tienen su relacionamiento laboral. Entonces, tratar de alejarnos de esa figura donde bajo una sola figura creemos que se soluciona el problema y tratar de ampliar esa figura al tema de lo que puede ser por ley y puede ser amparado para que en caso de cualquier vulneración podamos tener los procesos adecuados para pedir nuestros derechos y hacer nuestras defensas. Gracias, Samuel. Doctor Harold Botero. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Escuchando muy interesante la charla. A ver, de experiencia, 7 años, fui presidente de la Asociación Sindical de Cirujanos del Valle, CIVAL, y digamos que en ese tiempo el contrato colectivo sindical, con el apoyo de todos, logramos una mejoría, entre comillas, de los valores hora del cirujano. Lastimosamente, con el tiempo, pues como siempre tuve las discusiones con los gerentes, era que ellos me decían que no podían nombrar porque definitivamente no tenían esa autorización, estaba la nómina congelada y que económicamente no podían. Yo dije, no, es que económico, no me venga con el cuento económico. Económico sí puede porque sabemos perfectamente cómo se factura y cómo ustedes facturan. Es más, uno de los problemas que tiene
digamos así, las entidades públicas que no saben facturar los servicios de salud, a diferencia que entidades privadas que sí lo hacen y lo hacen muy bien. Segundo, estoy de acuerdo con el doctor Vasco, los profesionales de salud, no todos quieren estar con un contrato formal. Muchos quieren seguir teniendo de las figuras de orden de prestación de servicios, o mejor dicho, desde el punto de vista comercial o civil, como ya sea por medio de una SAS o por medio de como contratista como tal. Pero eso no le veo problema. El problema es cómo hacer que sí se cumpla la norma en cuanto a los pagos. ¿Por qué? Porque definitivamente como contratista o como contratación civil o comercial, pues ojalá se cumpliera el Código Civil y el Código Comercial de Comercio, el pago oportuno por el servicio prestado. Pues no se cumple, definitivamente no hay quien. Esto es una pelea de toche con guayaba madura. Yo pongo la EPS o la IPS, coloca las condiciones y si las quiere, tómelas y si no, friéguese, viejito. Estas son mis condiciones. Verbo y gracia es que ahorita el Hospital Universitario del Valle sacó una licitación y entró una entidad sin ánimo de lucro, hago el énfasis, ¿cómo hace una entidad sin ánimo de lucro para tener el suficiente capacidad o digámoslo así, económica para poder contratar 100 especialistas y poderles pagar a tiempo? No entiendo esa figura, cómo funciona de bien, entre comillas. Entonces y lo peor es que se desmejoró las condiciones laborales, por lo menos en el pago hora. Antes estaba un valor a 80.000 pesos, ahorita están ganando 70.000 pesos hora y llevan 2 meses sin pago. Yo digo, bueno, colegas, pues yo ya no soy el presidente. Digo, bueno, entonces ustedes mismos ahorcaron lo que en 7 años o en 10 años, 11 años se había logrado con mucho esfuerzo. Ustedes mismos salieron en desbandada porque la agremiación no ganó el contrato y se fueron al otro lado. Entonces el personal de salud es muy vulnerable, variable, y me perdonen lo que voy a decir, pero piensa más con el estómago que con el cerebro en ese punto. Nadie nos enseñó cómo es que debemos valorar nuestro trabajo. Nadie le dice, como si en la Facultad de Derecho, pues que cobre cada consulta. No, aquí es ayude a la gente, seamos. ¿Y quién nos ayuda a nosotros? Como dice el Chapulín, y ahorita ¿quién podrá defenderme? Pues difícilmente. Yo soy convencido que no necesitamos otras normas, sino aplicar las normas que están vigentes en el Código Laboral. No me quiero extender más porque tengo mucho tema que dar, pero bueno, así trato de ser más concreto. Muchas gracias por la oportunidad. Listo, yo quiero aprovechar que digamos que las preguntas están relacionadas con algo que lo decía como en mi intervención, y quiero como traer la manera de conclusión, y es lo siguiente, que es como la gran pregunta siempre es, ¿qué es legal y qué es ilegal? Entonces, vamos por partes. Una entidad privada, una clínica privada, una IPS privada, ¿qué opciones tiene hoy? Una, vincularlos por un contrato de trabajo. Pero con esto puede ser indefinido, puede ser fijo o puede ser por hora labor, porque la norma también permite eso. ¿Eso qué le genera al profesional o al trabajador de la salud? Salarios, prestaciones, vacaciones, primas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Segundo escenario, una entidad pública, una S. ¿Qué posibilidad tiene el hospital? Pues una vinculación laboral como empleados públicos. ¿Listo? Prestaciones, salarios, etcétera, etcétera. Digamos que ahí vamos por parte. Entonces, ahí uno diría no hay lío. Pero viene el tema y es y es que hay figuras como el contrato de prestación de servicios. Entonces, yo digo tajantemente, en las entidades públicas está expresamente prohibido. En las entidades privadas es posible siempre y cuando no haya una relación laboral disfrazada. Es decir, siempre y cuando tú tengas tu actividad particular, te contraten para actividades particulares y punto. ¿Sí? Y viene al punto de la pregunta del doctor Vasco y la pregunta del doctor que también me dijo las bolsas de empleo, qué formas son ilegales, y para ir sacando cosas. Y voy a decir esto. Jurídicamente hoy es viable, ¿sí?, contratar por medio de terceros. Es decir, que ustedes se agrupen y creen una SAS. Que creen un sindicato, como decía el doctor Harold, y hagan contrato sindical, ¿sí?, con una IPS pública o privada. Eso es legal, ¿sí? El problema, ¿cuál es? Cuando esas conductas que son legales
hablando, digamos, de tercerización ilegal, pasan cosas como estas, que era lo que nos preguntaban, ¿no? Los médicos, ellos libremente se reunieron, pero hay que mirar si de verdad se reunieron libremente para constituir esa entidad que va a contratar. Es decir, miren, voy a contar un caso que para mí ha sido dramático y no me da miedo porque es una realidad. Hablo del Hospital de Santander. En el Hospital de Santander, todo el servicio de salud está contratado por un sindicato de médicos y especialistas, el de Bucaramanga, la S. Sí, y ojo con esto, el sindicato con el cual se contrata ese servicio agrupa a todos los médicos especialistas, bueno, a todo el mundo, ¿sí? Pero es un sindicato que la junta directiva no tiene un solo médico, ¿sí? Porque yo le revisé el perfil. Por eso, ¿por qué tengo esa denuncia? Porque es que no me la contaron, la conozco, ¿sí? Porque unos médicos radiólogos se cansaron, ¿sí? De que le bajaron el 70%, le bajaron el 30%, entonces dijeron, ya no más. Entonces ellos se plantaron, ¿sí? ¿Para qué? Para decir, miren, no nos sirve así. Duraron un mes sin contrato. Ojo con esto, hasta que aparecieron otros que colegas, contrataron, que hizo el hospital, lo sacó, ¿sí? Pero ojo con esto, ¿qué es lo triste? Presentamos queja a la Procuraduría, eso va lento. Presentamos que al Ministerio del Trabajo, eso va lento. Metimos unas tutelas, en primera instancia que nos dijeron que no, que esa no es la vía, que es la vía judicial. Entonces yo sí quiero como reiterar algo y es, yo sí creo que no debemos desanimarnos en seguir haciendo esas figuras, ¿sí? Pero digo una cosa como abogado y pues como docente, porque a mí me encanta la docencia y soy docente en el externado, y mi materia es esta, el derecho colectivo y la negociación colectiva, y yo tengo claro que a veces en estos temas hay que ir paso a paso, pero uno sí esperaría que en casos como lo que le estoy contando, ¿sí? Pues obviamente hubiera sanciones. O por ejemplo, en otras ciudades, un auxiliar de enfermería es el dueño de un sindicato y solo se contrata con ese sindicato. Y los médicos dicen, nosotros queremos uno y vamos a contratar. No, con ellos no, con el de él. Entonces, vuelvo y lo digo, doctor Barona, ¿qué hacemos? Pues lo que les he dicho, que es al Ministerio del Trabajo, querella a la Procuraduría. Inclusive quiero resaltar algo, los sindicatos tienen una ventaja y es que pueden acudir a la OIT, ¿sí? Porque a la OIT solamente van los sindicatos, al Comité de Libertad Sindical y plantear todo este tipo de denuncias, porque es que esto es el mundo al revés. Entonces, vuelvo y reitero, tercerizar es legal, pero eso legal se puede convertir en ilegal en la práctica. Entonces, ese sería como el mensaje. Sobre todo que para ser francos, si se quisiera una sola contratación, sí, pues habría también que hacer una reforma constitucional, porque aquí hay libertad de empresa y obviamente pues tú no puedes restringir ciertas contrataciones. Si así las restringieras, la Corte te las va a declarar ¿qué? Inexequibles. Entonces, ese es un tema, sí, que uno también tiene que pues tener presente. O sea, yo sí creo que, pues obviamente, sabes, como esos son muy importantes, porque yo creo que todos tenemos el antídoto, que es la unidad. Miren, si no hubieran llegado médicos a ese caso que les conté en Bucaramanga, a reemplazar a los que estaban ahí, hoy estaban contratados, porque casi logramos contratar con ellos directamente, pero llegaron otros, lo sacaron y hasta ahí llegó la contratación. Entonces, a veces es complicado. Iba a decir una cosa, y uno dice, venga, y los demás ven todo eso, ¿y qué? ¿Cuál es la solidaridad? ¿Cuál es el tema? Sí, creo que es un tema complejo, pero yo sí creo que, al contrario, estos eventos lo que muestran es que, pues, tenemos que seguir trabajando y creo que son más las personas que creemos en la unidad que las que no. Yo, para ser franco, veía con mucha gratitud toda la gente que se conectó, porque eso quiere decir que pues sí tenemos interés en estos temas y que el gremio nos interesa. Muchas gracias, doctor Barona. Doctor Marulanda, ya puede activar su micrófono. Bueno, pues de darles las gracias a todos, de verdad fue una gran convocatoria, fue un gran debate, de verdad, agradecemos mucho. Quedamos que cada quien, pues de manera personal también puede tomar sus decisiones y en fin, vamos construyendo el nivel crítico de opinión que necesitamos. Y muchas gracias, pues nos vemos el próximo jueves. Vamos a ver si es posible conseguir otra buena conferencia para
ir aumentando nuestro nivel de opinión. Muchas gracias y hasta mañana o hasta Saludos la para próxima. todos y feliz descanso. Síganse Muchas cuidando. gracias, doctor Barona. Muchas gracias, profesor Barona. Hasta luego. Profesor. Chao.